¿Cómo anda todo? Como en campaña. ¿Qué te asusta más? ¿Un gobierno de Milei o un gobierno de Bullrich? Me preocupan los dos y estoy convencido que no van a suceder. Es peligrosísimo. Rompe los valores colectivos y los lazos de solidaridad en la sociedad argentina. Si Massa surge como presidente, ¿es también jefe político? El presidente sin duda que tiene la primera opción de liderar la fuerza política. Milei que dice que hubo una guerra. Sí. Entonces no hubo terrorismo de Estado. Si no hubo terrorismo de Estado, no hubo plan sistemático. Si no hay plan sistemático, no hay ley. Entonces todos los que están presos salen. Hay una discusión que es una discusión económica y hay otro debate que es un debate por los valores. El valor de la salud pública, el valor de la escuela pública, el valor de los derechos humanos, de la democracia. Hablaría de los valores. Agustín Rossi nació en Vera, una ciudad mediana del sur santafesino. Pero su vida política comenzó en Rosario. Ocurrió en los años 80 tras la recuperación democrática. Es ingeniero civil, pero se considera sobre todo un militante peronista. Y su historia tiene un momento clave. En el 2005 tuvo un salto explosivo cuando pasó de una banca de concejal en Rosario a ser jefe de los diputados del peronismo durante la presidencia de Néstor Kirchner. Vamos a ingresar a Casa Rosada, vamos a verlo a Agustín Rossi, candidato a vicepresidente de Unión por la Patria. ¿Cómo es hacer campaña desde el oficialismo y cómo es pensarse como eventual futuro vicepresidente? Vamos para allá. Adelante. Vamos. ¿Cómo Hola, Pablo? Agustín. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo anda todo? Bien. Como en campaña. Como son las campañas. ¿Eh? Como son las campañas. Como son ¿Cuántas las campañas tenías vos? Las 2 veces que fui candidato a gobernador, una perdí las PASO y otra gané las PASO y perdí las generales. Sí. Y 2 de legislador, digamos, ¿no? Una de legislador cuando fue post 125, que fue muy pesada para mí. Esa fue, ¿no? Muy densa, ¿no? Muy pesada. Esa fue la de los ataques. Las agresiones y demás en distintas localidades de la provincia. No podía hacer actos, tenía que iba y... Además, tu casa, hubo una situación ahí. Eso fue en el medio del conflicto, claro. en el 2008. En mi casa fueron en el 2008, en el medio del conflicto, un domingo a la mañana, como para no errarle que estaba toda la familia, digamos. Rossi quedó en medio de 2 fuegos cuando estalló la crisis con el campo, la famosa resolución 125 que subió las retenciones. Fueron meses duros. Rossi siempre volvió a Rosario donde vivía su familia. Todo en medio de una tensión y de niveles de agresión inéditos hasta ese momento. ¿Qué pasó ahí? Cuando lo pensás un poquito, pasaron 15 años. Desde el punto de vista ideológico y político fue fuerte, ¿no? Me parece que sin duda empezó otra etapa del kirchnerismo en el gobierno, ¿no? Sí. Creo que allí también aparece la violencia o la agresión política muy marcada. Sí. Las primeras veces que yo vi carteles Cristina Yegua y ese tipo de cuestiones fueron allí, claramente. Era muy violento el discurso de las patronales agropecuarias y de los sectores que se sostenían, ¿no? También generó una adhesión que no se vio inmediatamente, pero que sí se vio después, y fundamentalmente de una incorporación masiva de jóvenes a acompañar el proyecto de Néstor y de Cristina, que hasta ese momento no lo teníamos.
Que se consolida también con la muerte de Kirchner. No sé si se consolida, se explicita. Porque sí, se ve veníamos los funerales de Kirchner. Nosotros pasó el 2008 esto y nosotros, ya cuando vos analizás las plazas del 2008, del conflicto de la 125, eran plazas más de clase media. Sí, sí. Y empieza a conformarse una clase media en las ciudades más importantes, progresista, que tenía simpatía con nosotros y empieza a tener compromiso. Sí. Después se dan las elecciones del 2009, perdemos en el 2009, pero rápidamente empezamos a recuperar y después hay un periodo de tiempo que es entre el 2008 y la finalización del 2009, entre la 125 y el 2009, que aparecen una serie de iniciativas que son muy identitarias del periodo kirchnerista, ¿no? Ahí está nacionalización de las aerolíneas argentinas, nacionalización de las AFJP, sí, después ley de servicio de comunicación, claro, ley de servicio de comunicación audiovisual. Hasta detalles como fútbol para todos. A partir del fútbol para todos. A partir del fútbol para todos se generaron las condiciones como para debatir fuertemente la ley de debatir la ley de medios. Así que me parece que fue todo un escenario de esas características que modificaron estructuralmente lo que venía pasando en la Argentina, ¿no? La ley de FJP era desarmar la bomba que nos habían dejado en la década del 90. El otro día repasaba que hay cierta reivindicación en algunos sectores de los 90, pero más paradójicamente de Cavallo, sobre todo de Milei, que te dicen vamos a bajar impuestos. Sí, y que lo invoca como referente. Yo supongo que puede tener algún eje vinculado con convertibilidad, dolarización, algunos fenómenos de ese orden. Bueno, yo me río por los impuestos porque el último que aumentó el IVA fue Cavallo. Cavallo pasó del 18 al 21% el IVA. Yo entiendo que alguien nostálgicamente pueda pensar con esto que vos decís, que la caja de conversión es similar a la dolarización. También digamos que la dolarización, que era el proyecto fetiche de Milei en las PASO, en el último debate, ni siquiera se animó a defenderlo, ¿no? Sí. Además de todas las cuestiones negativas, digo, quizás sensibilizado porque vengo de Rosario, es una invitación a las organizaciones narco para que se instalen en la Argentina. ¿Cuál es es interesante eso, cuál es el link entre el hecho de una actividad comercial en dólares y la explosión la ruta, la trazabilidad del dinero? El negocio narco, el narcomenudeo y demás, genera muchísima plata. Sí. En algún momento eso se convierte en divisas. Sí. Para convertirlo en divisas tenés que hacer una operación en una cueva, en alguna financiera camuflada o algo por el estilo. Allí van los organismos que luchan contra el lavado de dinero. Sí. Pero ¿por qué decir que un sistema de economía dolarizada facilitaría el sistema negro? No necesitas ese escalón. No necesitas cambiar pesos en dólares, porque yo, consumidor, te pago en dólares, a vos, dealer. Sí. Entonces no necesitas eso. Buscar la trazabilidad del dinero ahí es muchísimo más difícil. Claro. Fíjate además, bueno, en el caso de Ecuador, cómo han crecido y la violencia de las organizaciones narcos. Mataron un candidato a presidente. Pasaste por la AFI. Sí. ¿Cuánto hay de cierto, digamos? ¿Cuánto se depuró? ¿Cuánto hay a lo que no se puede acceder? ¿Cuánto hay que todavía es intocable o que no se conoce? La inteligencia primero es una cosa importante para todos los países del mundo. Producir inteligencia estratégica es darle al que toma las decisiones una cantidad de información para que su margen de decisión sea el menor posible. En algún momento algunos pensaron que la AFI podía convertirse en una especie de policía secreta. Ese proyecto no está más, no hay nadie que piense eso, ni nada por el estilo. Lo que tenemos que construir, y creo que es lo que hemos aportado, y aportó Camaño, y aporté yo, y aporta ahora Ana Clara Alberdi, es en construir una agencia que produzca inteligencia estratégica. Depurada está. Eso claramente es así. Los polígrafos de Bullrich están tirados en una oficina y no se utilizan. ¿Cómo eran los polígrafos? No se ha investigado a nadie. ¿Cómo eran los polígrafos?
Te ponían un aparato que te mide si transpirás, si no transpirás. Pero para eso para saber si decís la verdad o mentira. Tipo... Pero ya sé, pero parece una serie de... Y sí, bueno, pero eso estaba. Bullrich ayer lo dijo, que lo había comprado en el Ministerio de Seguridad y estaban algunos en la AFI. Y Camaño los desactivó absolutamente. Era para los empleados. Una cosa... Contraespionaje. Una cosa... O una cosa de locos, digamos, ¿no? Pero lo que sí está claro que nosotros no hicimos nada de las barrabasadas que hicieron los 4 años del macrismo. No, después hay una música en el mundo de la política, de los medios, del poder, que es... Hay servicios, hay pymes de servicios, hay operaciones. Inevitablemente, digo, si querés lo recortamos el episodio Insaurralde y toda la presunción atrás de si hubo alguien que lo agitó, que no lo agitó. Terminar con la AFI no significa que no exista, que nadie haga inteligencia. Sí. ¿Quién va a hacer inteligencia si el Estado no hace? La van a hacer o los privados, sí, y le vas a tener que comprar esa inteligencia a un privado, o lo van a hacer los servicios de inteligencia extranjeros, lo cual es mucho peor, porque los servicios de inteligencia extranjeros te van a dar a vos la información que necesites en una determinada coyuntura. Entonces, hay una cantidad de actores en la vida social que hacen inteligencia y que no están en la AFI, sí, digamos, y que hacen inteligencia perversa o mala, digamos, ¿no? Que no tiene que ver con las cláusulas o lo que está establecido por la ley de inteligencia nacional. Entonces, ahora, claro, con los años de la AFI mal vista, digamos, ¿no? Y los desaguisados de la AFI durante muchísimos años, entonces cualquier cosa que aparezca que no tenga ninguna explicación tiene ese marco. Está ligada a los servicios. Por ahí está haciendo una operación de inteligencia, ahora comandada por alguien que paga plata para eso. Agencias privadas. Puede ser. Lo que yo digo es que el Estado tiene que tener su organismo de inteligencia, que la AFI cumple un rol además porque coordina la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Inteligencia Militar, la DINIEM, del Ministerio de Defensa. Ese es el sistema de inteligencia de la Argentina, y que lleva un proceso a ubicarla en ese lugar y no pensar que uno llega a la AFI para investigar periodistas, investigar políticos opositores, sindicalistas opositores o quien no te guste, digamos, no. Yo esto lo digo, me reía en el debate de los vicepresidentes cuando yo le dije a Villarruel, que no se conocía de qué había trabajado, sí, durante 48 años hasta ser diputada, me dice: ¿y usted estuvo en la AFI y no sabe de qué trabajé? Claro. Digamos, no, bueno, no tenés que saberlo. No era mi función esa, claro, digamos, ¿no? No era mi función en la AFI, claramente eso. Bueno, eso lo que tiene que ver es la idea equivocada que tienen algunos que no saben de inteligencia, entonces dicen hay que hacerla para esto. Te quiero hacer la última pregunta, que hablaste de políticos opositores, pero quiero mirar por la ventana a ver qué se ve desde la jefatura de gabinete. ¿Cuál es tu mirada de la jefatura de gabinete, desde la jefatura de gabinete? Hablaste de políticos opositores. Bueno, ahí está el helipuerto, ¿no? El helipuerto de Casa Rosada. Este es el despacho más lindo de la Rosada. Acá tenés la AFI. Hablando de la AFI. Allá tenés el Banco Nación. El Nación. Y para acá atrás tenés Puerto Madero. Claro. No, y pensaba, ¿qué te genera la hipótesis de un Milei presidente? ¿Vos lo conociste personalmente a Milei en algún momento? No tuve nunca ningún diálogo con él. Una sola vez me lo crucé, que fue cuando estábamos en la oposición, habrá sido 2016, 2017. Me lo crucé y me dijo que había estado en un programa con Delfina. Me dice: muy inteligente tu hija. Pero no lo crucé, tampoco fui diputado con él, así que no tuve ningún diálogo. Mi pregunta es, ¿qué te asusta más o qué te preocupa más? ¿Un gobierno de Milei o un gobierno de Bullrich? Me preocupan los dos y estoy convencido que no van a suceder.
Pero independientemente de esa cuestión, lo que es cierto que paradójicamente en el 40º aniversario de la democracia, en el periodo más longevo en forma continua de la Argentina de manera democrática, aparece una fuerza política como la de Milei, que no tiene una clara reivindicación del proceso democrático, que ni siquiera condena abiertamente la dictadura. Entonces, sí, yo creo que eso es un fenómeno, no es un fenómeno, es un hecho que no está escindido de lo que pasa en el mundo, ¿no? Sí. Las expresiones de ultraderecha han crecido, ¿no? Meloni gobierna Italia, sí. Le Pen es una realidad en Francia, Vox sigue teniendo fortaleza en España, Bolsonaro sacó el 49,5% de los votos en Brasil, sí. Katz va a volver a ser candidato en Chile, Trump está intentando volver a ser candidato en Estados Unidos. Entonces hay un escenario en donde... ¿Lo explicás más por un fenómeno global que por un tema local? Porque también uno podría pensar que en Uruguay no ocurrió. No es solamente un fenómeno endógeno nuestro, okay. Digamos, ¿no? Me parece que sí, que también hay un fracaso de 4 años del macrismo, nosotros que no pudimos resolver una cantidad de temas y entonces aparece como el voto, que algunos se enojan, digo, voto, no digo una especie de voto, decir, probé con este otro y no me fue bien, o probé con esto que no sé, sí. Que no lo conozco, pero es lo nuevo, sí. Digamos, ¿no? Entonces aparece eso, pero también aparecen una cantidad de valores que transmite Milei que son, que van en contra de la conformación de la sociedad argentina. Yo doy este ejemplo porque me parece que es sintomático, el de la educación. Sí. Ley 1420. Sí. Es la ley que establece educación primaria, obligatoria, gratuita y laica. Sí. Año de promulgación 1884. Presidente Julio Argentino Roca. Ministro de Educación, Domingo Faustino Sarmiento. Tuvimos ley de educación primaria, obligatoria, gratuita y laica antes de tener voto universal y secreto para los hombres en 1916. 60 años antes de que nazca el peronismo. Claro. Entonces, en realidad, cuando viene alguien así y te dice, bueno, vamos a privatizar la educación pública, que la tenés obligatoria y gratuita y pública desde hace 150 años. Vamos a hacer lo mismo con la salud pública. Vamos a volver a arancelar las universidades, que las había arancelado la dictadura militar, que te dice que la justicia social es un hecho aberrante, que descalifica a Eva Perón porque dice que es una barbaridad decir que donde hay una necesidad hay un derecho, que no reivindica la política de los derechos humanos, que no tiene compromiso con la democracia, que la movilidad social ascendente o que la cultura aspiracional de los argentinos es una... Ahora, le hago el punto de esas cosas. Sí. Imaginario, digo, sería impensado, objetivamente, que alguien que expresa eso que vos describís saque 30% o pueda ganar la elección. No, tampoco sobreestimemos, ¿no? Porque fue el 30% sobre el 70%. O sea que fue 2 de cada 10 argentinos. 3. 2 de cada 10. Por la cantidad de votantes. De asistencia. ¿Sí? 30% del 70% de asistentes. Pero bueno, pero claramente lo que está en cuestionamiento es eso, y por eso yo creo que el escenario que se armó después de las PASO, y que es el principal problema de Bullrich sigue pensando como si el clivaje es kirchnerismo anti-kirchnerismo, y eso desapareció. La realidad es que eso desapareció. ¿Y cuál es? Y el único que entiende una propuesta distinta ante la aparición de una expresión extrema de derecha o de ultraderecha con competitividad electoral es Massa, que plantea unidad nacional. Digo, es peligrosísimo lo de Milei. Digamos, todas las religiones del mundo, todas, ¿no? Tienen varios fundamentos, pero el tema del amor al prójimo está en todas. Esencial. Este tipo, de lo único que no habla es de eso. Te dice, vos tenés HIV, es tu problema. No me vengas a hacer lo que quieras con tu vida sexual, pero no me vengas a pedir a mí que yo te dé medicamentos gratis. Vos tenés un consumo problemático de adicciones, seguí consumiendo si querés, pero no me venga... Yo no te pago eso, no te pago tu sanación. Rompe los valores colectivos y los lazos de solidaridad en la sociedad argentina. Entonces es claramente peligroso. Ahora te voy a acompañar
a una actividad, si Sí. me dejas, y ahí me quedan 2 o 3 temas para charlar, sobre todo tema seguridad. Dale. Es un tema especialmente sensible. De Casa Rosada nos vamos a un acto de campaña del Complejo C, en Chacarita, un lugar que habitualmente el peronismo usa como búnker de campaña. ¿A qué actividad vamos ahora, Agustín? Vamos a una actividad novedosa. Es una actividad de discapacitados. Pero esto de discapacitados es novedoso. Sí, porque lo ¿por qué? organizan ellos. Ah, ¿sí? Lo organizan todas las organizaciones de discapacitados que adhieren al gobierno nacional, Es- al modelo nacional y popular. Pero es un acto Político. convencionalmente político, digamos, no es, no es Un acto de apoyo a la fórmula Massa Rosa. Ah, mira vos. Tengo, cada vez que salgo a la calle, hay como 2 temas que yo linkeo porque soy muy básico. Una es tema protesta social y piqueteros, piquetes, cortes y demás. Y el otro es la seguridad, y a veces uno tiene esa sensación de que de alguna manera se perdió un poco el control del espacio público. Bueno, la protesta social tiene un origen en la demanda social. Entonces, lo que nosotros siempre hemos planteado y siempre hemos hecho fundamentalmente que toda protesta social se tiene que resolver en base al diálogo. El debate, tratar de generar en base a ese diálogo algún tipo de solución. Ahora, lo que nunca vamos a hacer es criminalizar ni penalizar la protesta social. Me parece que la realidad es que nosotros tenemos que tener una mirada muchísimo más integral en materia de inseguridad y saber que los principales afectados por las cuestiones de inseguridad son los sectores populares, Sí. que más sufren la cuestión de la inseguridad, la diaria, la cotidiana, son los sectores populares. Entonces, el sujeto que nosotros tenemos que defender es ese sujeto, el pibe que se levanta todas las mañanas, que a las 5 de la mañana se tiene que ir a tomar un bondi para tomarse 2 bondis, que muchas veces en ese levantar, en esa espera, le manotean la mochila, le manotean el celular. Ese es el sujeto que nosotros claramente tenemos que defender, entonces tenemos que mejorarla. Massa hizo una experiencia en Tigre, que fue una experiencia muy positiva. Massa fue el primero que trajo las cámaras, muchos lo criticaban por eso, puso cámaras en casi todo Tigre, paulatinamente, creó un centro de monitoreo. Ese centro de monitoreo registraba todo lo que pasaba en la ciudad y al mismo tiempo tenía conectado todo el resto de las organizaciones, todas las agencias de seguridad, organizaciones como bomberos, los médicos, los hospitales y demás. Creó una secretaría de protección ciudadana, de seguridad ciudadana, perdón, o protección ciudadana, no me acuerdo bien el nombre. Lo que está planteando Massa es que ese plan él lo va a ofrecer a todos los municipios de arriba de 50.000 habitantes. Está bien, pero eso resuelve lo conceptual, digo, eso resuelve el eje de que evidentemente el problema, vos dijiste, está bien definido el sujeto que parece ser la víctima más vulnerable, que son los sectores más débiles, ¿sí? O más expuestos. Sí. ¿Está resuelto lo conceptual para vos? ¿Eso resuelve lo conceptual o Sí. queda todavía un...? No, sí, resuelve lo conceptual, sí, sin ninguna duda. Me parece que desde el punto de vista conceptual, el sujeto social en el cual nosotros tenemos que pensar primordialmente, no únicamente, digamos, no a proteger con materia de política de seguridad, es el que te describí recién. Digamos, ¿no? La inseguridad la sufren más los sectores populares. Pues, lo que Sergio plantea, además de eso, que es el primer escalón, porque es el preventivo y demás, es trabajar fuertemente en la trazabilidad del dinero sucio. Por eso en Rosario pusimos una delegación de la UIF, por eso trabajar en forma conjunta entre la UIF, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, con todos los organismos que tengan algo que ver con la cuestión de lavado de dinero y tener una mirada muy estricta y de persecución en ese sentido.
Estamos en el Complejo C en Chacarita, un lugar clásico donde el peronismo suele hacer eventos de campaña, cierres, suele funcionar de búnker también en los días de elecciones. En este caso particular hay un acto donde organizaciones que nuclean a entidades vinculadas con la discapacidad hicieron un acto para respaldar la fórmula de Massa y Rossi. Van a estar ahora acá en el escenario Agustín Rossi y Sergio Massa y lo vamos a estar siguiendo en Crónica de Campaña. Primero que quiero decirles, felicitaciones compañeros. Esta actividad la organizaron todos los colectivos de las organizaciones de discapacitados, toda la dirigencia política estuvimos acompañando. Estamos enormemente agradecidos por el esfuerzo, por el compromiso, por la militancia. El objetivo está claramente cumplido porque es un acto político de todos los colectivos de personas con discapacidad que apoyan la candidatura de nuestro compañero candidato a presidente Sergio Massa. A partir de la iniciativa de ustedes, nos da una enorme oportunidad, que es la oportunidad de poner en la discusión de la agenda electoral, que es la discusión de la Argentina que viene, el tema de discapacidad. Para ellos las personas con discapacidad son descarte, porque en definitiva lo que se discute es inclusión o exclusión. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar esa pared enorme que representa la incompatibilidad entre la pensión por discapacidad y el mundo del trabajo. Es un rasgo clásico en las campañas del último tiempo. Mensajes de cercanía y contenidos segmentados. Cada sector tiene su demanda y para ese sector los candidatos deben tener un mensaje. Pasó el acto y volvemos a Casa Rosada. Una pequeña pausa y más charla con el jefe de gabinete y candidato a vicepresidente. Cuando uno mira el fenómeno Rosario, la pregunta que yo me hago siempre es cómo se llegó hasta ahí, qué pasó, si fue un proceso de deterioro paulatino, si no se vio venir, si hubo algún quiebre para que en un momento tenga hoy Rosario esa marca de ciudad narco o cuasi narco. Fue un proceso sin duda, no pasó de un día para el otro, ¿no? Nosotros lo que hemos estudiado es que el proceso se empieza a desmadrar en el año 2009. En el año 2009 la curva de homicidios en la ciudad de Rosario, por sobre todas las cosas, empieza a crecer. Creció entre el 2009, 2010, 2011, con un grado de autonomía policial. En el 2012 designan a un comisario Toñoli como jefe de la policía de la provincia, que venía a ser de jefe de drogas peligrosas. Y ese es el cual, a través de una investigación colateral que hace la PCA, porque estaba persiguiendo justamente un caso de trata, captan una comunicación telefónica de que regenteaba un prostíbulo en Venado Tuerto, que habla con un policía retirado y le dice: quiero empezar a vender droga, o no sé cómo es el lenguaje de ellos, en el prostíbulo. Me dice: por eso tenés que hablar con Toñoli, el jefe de la policía de la provincia. Bueno, después pasó, Toñoli estuvo preso, salió en libertad, no me quiero detener, pero la realidad es que allí ya el tema estaba muy internalizado, muy desarrollado en la ciudad de Rosario, y con una alta complicidad de las fuerzas policiales. La cantidad de policías, algunos de alta graduación, que fueron exonerados, que están en juicio, que algunos están detenidos, que han perdido su libertad, es enorme. Y después el problema que tenés es cuando tenés que tener un plan sistemático que se continúe en el tiempo, ¿no? Porque cuando vos vas en una dirección en materia de seguridad y después vas en la dirección en el sentido contrario,
es muy difícil, porque las fuerzas, como las Fuerzas Armadas, se manejan verticalmente. Entonces vos las pones en un lugar, ahora las traes para otro lugar. Bueno, me parece que eso nunca se logró. Antes de preguntarte sobre tu candidatura y tu condición de vicepresidente, ¿me contás un poquito ¿Las fotos? las fotos? ¿Las políticas o las familiares? Todas. Y los libros, Esto es mi casa en Rosario con los 2 hijos de Delfina, mis 2 nietos mayores. Sí. Una versión Rosy Barbudo. ¿Dónde es? ¿Eso es en economía? No. ¿No? En el Felipe Vallese de la CGT. Ah, está bien. Claro. Esta tiene mucho que ver con lo que decía, lo que charlábamos recién. Esta foto es, nosotros aprobamos la medida de sanción de la 125 un sábado al mediodía Sí. en la Cámara de Diputados. Esta foto es el lunes siguiente de la tarde. Claro. ¿Vos en ese momento eras presidente del bloque? Presidente del del Frente bloque para la Victoria. de diputados del Frente para la Victoria. Completemos. Este es mi hijo más chico, que es mi nieto más chico. La singularidad que tiene, que es norteamericano argentino, nació en Washington. Claro, Mi hijo mayor vive en Washington. Tu hijo mayor vive en Washington. ¿Cómo fue lo de tu primer hijo en Washington? Se fueron a vivir son hijos de un primer matrimonio. En el 2001 se fueron a vivir a España por decisión de la madre. Sí. Y ellos eran chicos, estaban en la escuela secundaria, recién empezaban la secundaria. Se fueron a vivir a Barcelona. Sí. En Barcelona se recibieron la secundaria, Delfina se recibió de licenciada en Economía en la Autónoma de Barcelona, Agustín se recibió de licenciado en Ciencias Políticas en la Pompeu Fábrega. Se fueron ambos después a hacer un doctorado a Florencia. Delfina hizo el máster, no terminó el doctorado y era la que más militaba, digamos, ¿no? Y terminó yéndose a trabajar al Parlamento Europeo con un eurodiputado. Y Agustín se recibió de doctor en Ciencias Políticas. La tesis que hizo fue un estudio en redes, de seguridad en redes. Sí. Su tutor le dijo, donde mejor podés hacer Washington. experiencias en Washington. Y se fue a Washington, hizo toda su experiencia, se quedó, se casó y vive en Washington, trabaja en Washington. Pensaba, siempre hay un tránsito que tiene que ver con las familias y las tareas de gestión, Sí. o las candidaturas. Y te hago ahí 2 focos. Uno, medio que cuando tu nombre aparece como candidato a vicepresidente, por más que habías estado entre los nombres presidenciables, porque Sí. se había lanzado tu precandidatura, aparecís ahí. ¿Te sorprendió cómo fue, digamos, formó un poco parte de la sorpresa todo? No esperaba ser candidato a vicepresidente. No. Además, bueno, me enteré 24 horas antes del cierre de la lista. Sí. Esto fue más o menos así. ¿Y cuándo? Yo había lanzado la precandidatura, acordémonos, una semana, 15 días antes se habían perfilado fuertemente 2 precandidatos, Sí. Guado y Scioli. Yo ya veía que la precandidatura mía no tenía mucha viabilidad, no tenía mucha fortaleza ante dos precandidaturas. ¿Hubiese sido, mirado hacia atrás, hubiese sido complicado, beneficioso, ¿Qué? indistinto ir a una PASO? Hubo paso al final, Bueno, sí, una PASO más más predefinida. que uno imaginaba que era más competitiva. Esta PASO, con respecto del rol de Juan Graboy, parecía que de antemano estaba claro Sí, quién era habría el que ganador ver y cuál quién- era la dinámica que Sí. adquiría esa paso. Está claro que la paso de Cambiemos, por ejemplo, no le favoreció. Claro. Y pensaba, el Frente de Todos, una de las características que tuvo en sus casi 4 años de historia fue una vida interna Intensa. bastante intensa. ¿Tampoco lo benefició eso? No, sin duda. Pero bueno, nos queda la experiencia de la reflexión de decir, fue la primera vez que gobernábamos en el marco de una coalición, la figura más importante de la coalición en el segundo lugar desde el punto de vista institucional. Pero sin duda que tener momentos de internas a cielo abierto como tuvimos, claramente que no nos benefició, digamos, ¿no? Esto es así, pero bueno.
vuelvo a decir, era para nosotros la primera experiencia de rescato, que a pesar de eso la coalición se mantuvo unida, y rescato que a pesar de esas internas cielo abierto, la coalición siempre estuvo representada acá en el gobierno. Nadie tomó, ni el presidente tomó ninguna decisión de desplazar o no a un funcionario por pertenencia a algún sector político interno de la coalición o por el posicionamiento que ese sector interno tenía en una determinada coyuntura. Y me parece que ese es un mérito del presidente también que hay que reconocer. ¿Y si la interna dañó el desempeño, el desarrollo de la gestión? No. ¿No? Al menos mi experiencia acá como jefe de gabinete, que interlocuté con todos los ministros y que interlocuto con todos los ministros, nunca vi que existiese una traba en la gestión producto de que haya alguien que perteneciese a un sector o al otro, al contrario. Estamos en una campaña del oficialismo en la que prácticamente no interviene el presidente ni interviene la vicepresidenta, digamos, los dos referentes, los integrantes de la fórmula de condonarse el frente de todos. Y no termino de codificar, por ahí vos me ayudás, si es táctica, si es preservación personal, si es una decisión de cederle la centralidad a Massa. Me parece que sin ninguna duda que nosotros sabemos tratar de hacer todas las cosas que tengamos que hacer como para mejorar nuestras performances electorales, ¿no? Sí. Y creo que en ese marco, tanto Cristina como Alberto asumieron los roles que las propias circunstancias iban asumiendo, digamos, ¿no? Y que el principal candidato también les va pidiendo en determinados lugares. Alberto, desde el primer momento que dijo que no iba a ser candidato a presidente, dijo que su función iba a ser dedicarse a la gestión, por sobre todas las cosas. ¿Y cómo pensás que va a ser recordado la presidencia, Alberto? Recuerdo va a ser el presidente de la pandemia. Esto es así. Todos los que gobernaron en este tiempo van a ser recordados fundamentalmente. ¿Eso como un recuerdo incómodo? O como no, como una caracterización. De todas maneras, yo creo que además de ello, el tiempo va a reconocerle una cantidad de aspectos de la gestión al gobierno de Alberto que, producto de la inflación y demás, muchas veces no es reconocido, digamos, ¿no? Pero yo sé que hay mayor cantidad de argentinos que tienen miradas críticas con el gobierno, pero no creo que la intensidad de la mirada condenatoria sea totalmente fuerte en un determinado sector de la sociedad. Es imposible escindir una cosa de la otra. Posiblemente la mirada sobre el periodo de la pandemia sin la fiesta de Olivos hubiese sido distinta. Bueno, yo creo que sin dejar de reconocer lo que pudo haber impactado en un amplio sector de la sociedad, me parece que ese hecho, que el propio presidente pidió disculpas por el hecho, no obstaculiza la mirada sobre la totalidad de la gestión de la pandemia, digamos, ¿no? Se suele decir que es bastante, casi milagroso, aplico yo el adjetivo, me hago cargo, que a pesar del contexto económico, el oficialismo siga siendo competitivo en términos electorales. Hay que ver, digamos, ¿no? Me parece que hay, primero, el oficialismo, el peronismo, siempre fuerte. Digamos, ¿no? Esto es más un peronismo unido como en estas condiciones. En segundo lugar, me parece que hay también un reconocimiento en un determinado sector de la sociedad de las dificultades que enfrentamos en ese sentido, ¿no? Y me parece que en este último mes Sergio sacó una ventaja importante con respecto a la capacidad, la convicción, la decisión, la expertise que demuestra como potencial presidente que el resto de los candidatos. Cuando hablamos de Massa, si vamos a un escenario de eventual gobierno, ¿qué rol te imaginás vos como vicepresidente y qué pensás que Massa espera de vos? Porque tenemos una historia también con los vicepresidentes. Venimos de una vicepresidenta como Cristina, con mucha intensidad política y mucho peso político.
Creo que el presidente anterior, el vicepresidente anterior, que uno recuerda así a grandes rasgos, puede haber sido Cobo porque generó un conflicto. Y después medio que ya se vuelve más difusa, quizá hay que remontarse a Duhalde. No sé si vos tenés algún registro de vicepresidente posible. Yo tengo claro cuál es mi rol, ¿no? Mi rol es el segundo en la fórmula, tengo un rol constitucional que es reemplazar al presidente en el caso de que él fuese necesario y presidir el Senado. Después, obviamente, que soy un dirigente político, siendo vicepresidente o no siendo nada, sí. digamos, ¿no? O no cumpliendo ningún rol. Ese rol político lo voy a seguir cumpliendo. Lidero una corriente de pensamiento, si se quiere, en todo el país. Tengo un territorio muy definido que es la provincia de Santa Fe, así que seguramente en eso voy a seguir estando presente y activando y opinando desde ese lugar. Si Massa surge como presidente, es también jefe político, porque también repasando que ha habido cortocircuitos históricos entre los presidentes y los vices. El presidente sin duda que tiene la primera opción de liderar la fuerza política, digamos, ¿no? Creo que sin duda que eso es así. A mí me parece que hay una cosa que hay que dejarla establecida. La génesis de la candidatura de Sergio de Massa Rossi es distinta a la génesis de la candidatura a Alberto Cristina. Sí. Que Alberto sea candidato a presidente lo decidió Cristina. Sí. Después generó un consenso enorme y todos nos agrupamos detrás de eso. Sí. La génesis de Massa Rossi fue muchísimo más colegiada. Sí. Participó obviamente Cristina, participó Alberto, participaron los gobernadores, participaron dirigentes importantes. Entonces yo me imagino que el funcionamiento de nuestra coalición puede llegar, no digo a tener una orgánica y demás, pero simplemente tener un ámbito en donde las decisiones más importantes que tenga que tomar el presidente tenga un ámbito que las valide desde el punto de vista político o que él las ponga en consideración, si así lo considera desde el punto de vista político. Pero me parece que esa es una diferencia sustantiva. ¿Hay vida, vos tenés vida fuera de la política? Sí, hago asado, soy hincha de River. ¿Sos? Soy hincha de River. ¿Intenso hincha de River o más? Intenso hincha de River. ¿Qué más? Intenso hincha de River, tengo hijos, tengo esposa, tengo algunos amigos, no mucho más. Sí. Como me gusta cocinar, no. Si sos vicepresidente tenés que invitar al presidente a comer a tu casa. Alguna carne. Carne, asada. Massa dice que es un gran asador, pero no. Pero no, ya empezó la primera interna de gobierno de saber quién es el mejor asador de la fórmula. No. Yo soy un cocinero y un asador de cabotaje, nada no de alta competencia. Nada sofisticado. En general, mi modo de relajación tiene que ver con mi estructura familiar en mi casa. Tu familia está en Rosario, salvo Delfina que vive vive acá. En Cava, pero ¿vos alquilás acá? Sí. Todo un tema el tema de los alquileres. Y la otra vez hay como se ha convertido en un hecho de una dimensión de demanda pública, por lo menos para un sector importante. Sí, sin duda. Me parece que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires el tema de los alquileres temporarios genera una disminución de la oferta de alquileres para la gente que vive en forma permanente en la ciudad. Me parece que el tema de los alquileres y el acceso a la vivienda y el acceso a la tierra es un tema que va a estar muy presente en el debate, no solamente en la Argentina, sino en el mundo en los próximos 15, 20 años y que se va a tener que resolver. Nosotros ahora abrimos un registro que es el Registro Único de Solicitantes para quienes soliciten un lote de terreno para autoconstrucción o inclusive un lote de terreno para hacer algún emprendimiento productivo. Hicimos más de 130.000 viviendas, construimos 130.000 viviendas en todo el país, 14.000 construyó Macri. No movemos el amperímetro con 130.000, pero indica claramente una política que hay que sostener y hay que llevar adelante, ¿no? Sin duda que es así. Ni Milei ni Bullrich hablan de seguridad en serio, hay que decirlo con claridad, no hay ninguna política de seguridad. Lo que él propone es la expectativa que nosotros tenemos.
y son las cosas en las cuales creemos. Vamos a dejar en bien alto el orgullo y el legado de Perón, de Eva, de Néstor y el liderazgo de Cristina. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Me parece que Villarroel, en el fondo, reivindica los crímenes de la dictadura. No los reivindica, los justifica. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Amamos hacer televisión pública. No hay una situación más soñada para quienes amamos la historia que conocer en persona a sus protagonistas. Daría mi vida por el pueblo y por Perón. Me ganaré el derecho a vivir con ellos por toda la eternidad. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían? ¿Qué pasaba durante sus años? Ya llegó Maratón de Descuentos. Hasta el lunes 16, aprovechá. 50% en la segunda unidad de pastas secas, lácteos y perfumería. 20% en leches Check exclusivo con Más Club. Y no te pierdas 20% en heladeras, lavarropas y en todos los TV LEDs. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. Ahí va por arriba, viene el córner pasado, llegó Tamendi. ¡Gol! Estamos inventos y punteros. Vamos a Lima para seguir soñando. Argentina-Perú. Juega la selección. Viví eliminatorias FIFA. Martes, 22 horas. Vamos a hacer televisión pública. Seguimos a Leo en una nueva etapa. A Messi lo fueron a ver muchos famosos. Cada vez que está Messi, el estadio es una revolución. La leyenda continúa. Hay un rumor que dice que podrían de pronto Leo irse a Barcelona por un tiempo. ¿No será pasear? No. Informe Leo, horario especial. Lunes a la medianoche. Televisión pública. Al parecer, una persona da alrededor de 150 millones de pasos a lo largo de su vida. Pero, ¿cuántos nos llevan a un nuevo destino? Me refiero a esos primeros pasos, a los siguientes, incluso aquellos pasos en falso. Todos esos son los que nos permiten avanzar. Esos pasos son los que cuentan. Keep Walking, Johnny Walker. Con Samba y con Nina, vamos por las rutas argentinas. Rossi sale de nuevo a la calle. Ahora su destino es San Vicente, en el sur del conurbano bonaerense. Y cuando ve fenómenos como los planteos de Milei, cierta... Milei ni Bullrich hablan de seguridad en serio. Hay que decirlo con claridad. No. ¿Qué es lo que dice Milei de seguridad? ¿Qué es lo que dice Bullrich de seguridad? No, el que dice de seguridad de la Libertad Avanza es Villarroel. ¿Qué dice Villarroel de seguridad? De seguridad dice poco. Sí. Dice, bueno, vamos a fortalecer. El único discurso que coincide en ambos es en tratar de empatizar con la fuerza de seguridad, con el personal de la fuerza de seguridad, que además se intentan empatizar electoralmente, sí, digamos, no para tratar de congraciarse con el voto de la fuerza de seguridad, con el voto de la familia militar. Pero ¿cuál es la política de seguridad que expresan? No hay ninguna política de seguridad. Mira, te dije lo de Milei, lo de la dolarización, que favorece claramente el desarrollo del narcotráfico en la Argentina. Sí. Punto número uno. El tema del combate contra el delito narco, lo dije en el debate de los vicepresidentes. Discontinuaron el proceso de radarización de la frontera norte, sí, durante los 4 años del macrismo. Lo discontinuaron, no pusieron un solo radar. Congelaron los contratos de construcción de radares que nosotros teníamos con INVAP. Nosotros el otro día estuve en Mercedes, estamos ya en la segunda línea de la frontera norte, ya no solamente los que están puestos justamente en la frontera, sino más adentro de la Argentina. Entonces, la verdad es que salvo el discurso ese de mano dura,
populista Sí. de la realidad es que no dicen nada en materia de seguridad. Hablaste de la fuerza de seguridad, hablaste de la conducción. Tuviste tu paso por defensa, 2 pasos por defensa. Sí. 2 periodos. ¿De qué se nutre la mirada de Milei? Es un sector minoritario pero intenso. En el mundo de la familia militar, lo que decías vos, eso no está arraigado, sí, son sectores muy periféricos del planteo, porque algo está expresando Villarroel y parece expresar por lo menos a un actor que no sé cuál es su dimensión o cuál es su densidad. Me parece que Villarroel no le está haciendo ningún favor a las Fuerzas Armadas, porque trae un discurso, trae un esquema que había sido saldado por la sociedad. Y yo creo que si hoy las Fuerzas Armadas argentinas tienen el nivel de prestigio que tienen y tienen el nivel de empatía que yo he visto, por ejemplo, durante la pandemia con la actuación de las Fuerzas Armadas, tienen el nivel de empatía que tienen en amplios sectores de la sociedad, es justamente porque hay generaciones de conducción militar que no se han puesto a defender los crímenes de la dictadura. Y Villarroel, en el fondo, reivindica los crímenes de la dictadura. No los reivindica, los justifica. Sí. ¿Y por qué pensás que lo dice? ¿Cree que es negocio? ¿Lo dice por convicción propia? ¿Imagina que le puede dar votos en algún segmento? Yo creo porque está comprometida con los que cometieron delitos. Porque en realidad, si vos analizás el discurso de ella y completás con el discurso de Milei, ¿qué dice? Que hubo una guerra. Sí. Entonces no hubo terrorismo de Estado. Si no hubo terrorismo de Estado, no hubo plan sistemático. Claro. Si no hay plan sistemático, no hay lesa. Claro. Entonces todos los que están presos salen. Es San Vicente, un lugar de mucho simbolismo para el peronismo, porque ahí está la quinta de San Vicente donde vivieron Perón y Eva Perón. Es una campaña propia, paralela a la que hace Sergio Massa, y suele tener como característica que son encuentros de más cercanía, en general más ligado a dirigentes y militantes. Vamos a mejorar en la comunicación, vamos a mejorar en las redes, siempre vamos a perder en la comunicación, siempre vamos a perder en las redes. En el único lugar donde nosotros somos imbatibles, compañeras y compañeros, es en la calle. Entonces nosotros tenemos que salir a militar, compañeras y compañeros, casa por casa, pueblo por pueblo, lugar por lugar, y vamos a dejar en bien alto el orgullo y el legado de Perón, de Eva, de Néstor y el liderazgo de Cristina. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Me encantó que esté en nuestra quinta, que esté en San Vicente, un lugar con mucha mística. Me encantó escucharlo, conocerlo, me encantaron las propuestas. Bueno, me gustó mucho. Creo que es el único camino a seguir en este momento. Bueno, en cuanto a derechos de los trabajadores, en cuanto a proyecto de país. A lo que él propone es la expectativa que nosotros tenemos y son las cosas en las cuales creemos. O sea, creemos en el mercado interno, creemos en la educación pública gratuita de calidad, creemos que la salud pública es un derecho. Digo, hay muchas cosas sobre las cuales nosotros estamos sumamente seguros y él las representa. Al Chivo Rossi le quiero decir que estamos con vos, estamos con Sergio, estamos con todo y bueno, siempre apoyando y lo mejor para todas estas elecciones. Confío en que ustedes pueden llevar adelante todo lo que la Argentina necesita, así que lo que les pido es que lo hagan. Si tenés que hablar con un amigo tuyo de toda la vida, con un vecino, con alguien, y le decís, salgan a militar, salgan a votar, salgan a hacer algo. ¿Cuál es la clave? Tenés 5 minutos para una persona convencerla. 5 minutos son un montón, ¿no? 30 segundos, tenés 30 segundos. Escuchame, en los debates te dan 1 minuto, 30 segundos. Un TikTok tenés. No, bueno, yo creo que hay una discusión que es una discusión económica y hay otro debate que es un debate por los valores. Sí.
Yo creo que lo que hay, que si tengo que hablar con alguien, le hablaría de los valores con los cuales fue construida la sociedad argentina, con la cual nos criamos, con lo cual la Argentina llegó hasta acá. Digamos, el valor de la solidaridad, el valor de la salud pública, el valor de la escuela pública, el valor de los derechos humanos, de la democracia. Hablaría de los valores. Gracias, Agustín. Nos vemos. Hasta luego. En Bahía Blanca amamos ver televisión pública. La televisión pública es Pasión Argentina. Amamos hacer televisión pública. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que les voy a sacar adelante. Porque eso es lo que quiero. Unión por la Patria. Rubén Slayman, Noelia Saavedra, candidatos a diputados provinciales, Provincia de Buenos Aires, primera sección electoral, lista 134. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 22 de octubre vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. El ministro ya firmó con el FMI para después de las elecciones más tarifazos, más aumentos de combustible, es decir, menos salarios, menos jubilaciones. Me gustaría preguntarle al ministro si puede vivir con 124.000 pesos por mes como viven los jubilados, bono incluido. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice, Frente de Izquierda, lista 136. No hay una situación más soñada para quienes amamos la historia que conocer en persona a sus protagonistas. Daría mi vida por el pueblo y por Perón. Me ganaré el derecho a vivir con ellos por toda la eternidad. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían? ¿Qué pasaba durante sus años? Fin de recorrida en la campaña de Rossi. Faltan pocos días para una elección en la que el peronismo se juega mucho. Quedaron atrás los 4 años del Frente de Todos, entre tormentas y tropiezos. Y el peronismo busca, otra vez, reinventarse.